Hoy es 5 de mayo del 2021. Estamos en la lección número 20 del curso de Teoría Electromagnética 2, primer semestre de 2021. En la semana 11, primera lección de la semana 11, que estamos viendo, donde vamos a empezar a ver acoples de líneas de transmisión, que es un tema bastante relevante en realidad. Donde hay que poner en acción, digamos, muchos de los conocimientos adquiridos hasta ahora. Entonces vamos a ver esa parte de acoples, que está muy ligado a lo que es carta de Smith. Carta de Smith es el método, digamos, predilecto que se utiliza para ver acoples. Entonces, pues obviamente también vamos a pasar por ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar en esta parte. Como les digo, como empieza mucho, ¿verdad? Con lo que es carta de Smith. Entonces, bueno, en principio vamos a ver primero los conceptos de acoples y luego vamos a ir caminando hacia esa parte. Entonces, bueno, ¿qué entendemos como un acople? Pues es la unión entre dos líneas de transmisión en las cuales no hay onda reflejada. Básicamente por eso podemos distinguir claramente lo que es un acople. Por lo tanto, gamma es igual a 0, ¿verdad? Por lo cual es necesario pues que la carga o la impedancia de entrada, según sea el caso, ¿verdad? Sean iguales a la impedancia característica. O sea, es en el método, pues el caso en el cual pues no hay onda reflejada, ¿verdad? O sea, esa onda es igual a 0, no hay onda reflejada. Y para eso, pues necesitamos que gamma L sea igual a 0, ¿verdad? Lo que dice por ahí. Pero también, pues obviamente, pues aplica cuando se tienen varias líneas de transmisión, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que siga para allá, siempre tiene aquí una impedancia de entrada. Y entonces, pues necesitamos lo mismo, que gamma sea igual a 0. ¿Para qué? Para no tener reflexión, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a perseguir. Obviamente es el caso ideal, usualmente pues es difícil llegar exactamente ahí, pero bueno, se pueden hacer muy buenas aproximaciones. De hecho, se dice que un buen acople es si la magnitud de gamma es menor de 0.2. Esto es un criterio sumamente general, pero bueno, se usa porque entonces se dice que, vean que este es el coeficiente de transmisión de potencia, entonces 1 menos 0.2 al cuadrado, 0.96, ¿verdad? Eso quiere decir que se entrega un 96% de potencia a la carga. Es un criterio nada más, ¿verdad? Es un criterio que se utiliza, pero bueno, funciona, ¿verdad? Le da a uno una idea de por dónde puede andar un buen acople. Podemos calcularlo analíticamente usando la fórmula de impedancia de entrada. Aquí está la fórmula completa. Vean que tiene el tangente hiperbólico, JKL, porque eso incluye incluso pérdidas, ¿verdad? Bueno, si no tuviéramos pérdidas, la fórmula también existe, que funciona, nada más que sale la J, ¿verdad? Cuando JK es igual a J beta. Pero bueno, a partir de ahí uno puede establecer un acople, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, si puedo lograr un acople de manera que no hayan reflexiones hacia el generador, es una opción, ¿verdad? Entonces, se tiene un acople si esa impedancia de entrada es igual al Z sub 0, ¿verdad? Cuando logramos eso, tenemos un acople. Y entonces, si logramos eso, es hacer Z sub 0 igual a esa impedancia. Eso porque también estamos en el entendido de que usualmente ese ZG es igual a un Z sub 0. Usualmente, digamos, si tenemos un generador de RF, radiofrecuencia, que está, que está generando la onda, ¿verdad? Ese generador de RF usualmente pues tiene una salida, ¿verdad? Una salida casi siempre de tipo BNC o un cable coaxial tipo N puede ser. Y tiene una impedancia.
Para comunicaciones, casi siempre todo esto está diseñado de una vez para que la fuente sea de 50 ohmios. Y entonces le conectamos pues un cable, ¿verdad? Un cable coaxial ahí, pues también de 50 ohmios. Entonces, usualmente no hay muchos problemas entre la fuente y el cable. Donde sí suelen haber problemas es con la carga. Con la carga suelen haber más problemas porque las cargas no siempre se pueden obtener como se quiere. O sea, la impedancia que se quiere, especialmente cuando son antenas. Las antenas pues son estructuras geométricas, ¿verdad? Y suelen tener diferentes impedancias. Y es complicado ese asunto, ¿verdad? Es un asunto complicado y entonces hay que obtener cuánto es su impedancia de entrada y entonces hay que hacer un modulito pues de acople. Hay que hacer un modulito de acople para lograr evitar las ondas reflejadas. Eso es algo común que se utiliza. Vean que en este caso, si yo tomo esto así, ¿verdad? Pues se cancelan Z0 con Z0, ¿verdad? Se vuelve 1. Entonces, 1 es igual a ZL, Z0 tangente de JKL, ¿verdad? Entonces, y digamos, ¿dónde se va a cumplir esto? Digamos, si yo veo esto aquí, podría verlo en la otra expresión, como quieran verlo. Pero yo lo puedo ver aquí. Esta expresión eh, tiene una dependencia trigonométrica, o sea, ZL es constante, Z0 es constante, ¿verdad? Vale para esto. Lo que cambia es la distancia L, o sea, a distintas distancias, yo voy encontrando diferentes impedancias de entrada. Eso es algo que yo voy a ir encontrando en función de L, ¿verdad? Entonces, hay casos, usualmente, ¿verdad? No siempre, bueno, eso es parte de lo que tenemos que analizar, donde esta impedancia cumple este requisito, ¿verdad? Donde, por ejemplo, esto cumple en función de L, que es igual a 1. Y eso se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a cumplir la condición de acople. Y eso es algo cíclico. Entonces, vean que los valores de impedancia están variando constantemente, las impedancias de entrada. Y entonces, debido a esa variación con la distancia, hay distancias de acople y eso va a ser muy importante, saber cuál es la distancia en la cual si yo conecto la línea, voy a lograr un acople. Si me muevo de esa distancia, ya estoy haciendo variar la función en términos de L y ya no voy a estar en acople, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante, digamos, de tener muy claro, de conceptualizar de manera clara, para, para entender un poco el porqué de algunas cosas del método. Eso también lo podemos ver en las ondas estacionarias, alguna cosa que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, sabemos que las ondas estacionarias son cíclicas, entonces, por ejemplo, esto sube, entonces la corriente va totalmente al revés, ¿verdad? Entonces, esto es corriente, y sabemos que el Z de entrada ese es igual a SV total, digamos, sobre corriente total, ¿verdad? Porque es de la onda estacionaria. Entonces, como esas ondas son cíclicas, pues la impedancia también es cíclica, ¿verdad? Entonces nos encontramos que los valores se repiten. Entonces, hay una serie de distancias en las cuales puedo tener acople. Y ese es un concepto importante. Bueno, perdón. Y para reforzar lo que dice aquí, ¿por qué es mejor un método gráfico? Porque gráficamente puedo ver algunas cosas muy sencillas. No es una gráfica de estas, la gráfica es diferente, el método gráfico que se utiliza aquí, la carta de Smith, pero se ve que, digamos, debido a eso, pues hay una solución gráfica que es interesante. Esta se llama la carta de Smith, que fue desarrollada en 1939 por Philip H. Smith, que trabajaba en los laboratorios Bell Telephone, y que parte, pues, del hecho de encontrar impedancias de entrada, ¿verdad? Y vean que había una complejidad grande
el cálculo numérico. O sea, si yo me devuelvo a la fórmula que teníamos acá, imagínense en 1939, sin calculadora, sin computadores, estar calculando a qué distancias esta expresión que está aquí cumple una condición. Ujú. Podemos jugar de muchas maneras, ¿verdad? Para tenerlo, pero imagínense lo que era calcular eso, ¿verdad? En 1939. Entonces, de ahí hay una motivación, dado que esta cuestión es cíclica, de utilizar un método gráfico. Entonces, inicialmente se plantea por ahí, es un método gráfico. Ahora, es un método gráfico que para entenderlo, pues nosotros vamos a desarrollarlo, vamos a entender, vamos a trabajarlo a mano, como se ha hecho tradicionalmente. No obstante, hoy en día existe mucho software para trabajar con carta de Smith. Eh, Desgraciadamente, la gran mayoría de software son software de paga. No, yo no he encontrado ninguno así como decente que me dé resultados aceptables en software libre, pero lo que sí es una constante es que hay que entender estos gráficos y la manera más efectiva para poder aprender es hacer trabajo a mano con la carta de Smith. Entonces, bueno, tenemos ese caso, ¿verdad? Calcular esto es una pesadilla si no se cuenta con recursos modernos tecnológicos. Este, Vamos a trabajar con cálculos sin pérdidas, que es la mayor parte de los cálculos que se hacen. Generalmente se trabaja sin pérdidas. Este, por lo tanto, la tangente hiperbólica de JKL, ¿verdad? Ya que JK es igual a J beta, entonces el J sale y entonces terminamos siendo JZ0 tan de beta L. Eso pues por facilidad también nos va a ayudar un montón. Entonces eso es con lo que vamos a trabajar la carta. Vamos a ver el proceso de deducción. Esta es una de esas demostraciones que aportan mucho. ¿En qué sentido digo que aportan mucho? Es una demostración que aporta mucho porque en el proceso de deducción uno puede entender un montón de cosas de la carta de Smith. Entonces, los insto a que eh, los insto a que le pongan buena atención a esto. Yo sé que a veces hay demostraciones por las cuales uno pasa un poco más encima y uno así como, lo que me interesa es el resultado final. Este es uno de los casos donde eso no es tan cierto, porque no hay el resultado final. Lo que hay a partir del proceso de deducción es entender adecuadamente el método y las múltiples opciones que tiene el método, porque no es como que vamos a llegar a una fórmula, ¿verdad? Sino que vamos a llegar a un diagrama lo suficientemente pues complicado como para justificar el hecho de que hay que ponerle atención. De hecho, lo que es la carta de Smith es, para los que no la conocen, es este diagrama que está acá. Entonces vean que no es como que vamos a llegar a una fórmula, ¿verdad? Y listo, sino que tenemos que comprender cómo ubicarnos acá en la carta de Smith, cómo utilizar las escalas, cómo utilizar cada uno de los elementos. Y les garantizo que el proceso de deducción ayuda muchísimo a entender eso. Entonces, eh, entonces, es algo con lo que vamos a tener que trabajar y que yo les recomiendo encarecidamente que le pongan buena atención al proceso de deducción. Ok, entonces, ¿de dónde partimos acá? Eh, Partimos del plano complejo en el cual se encuentra el coeficiente de reflexión. Esto va a ser importante, pues, entenderlo adecuadamente, partir de ese punto. Entonces, vamos a partir de ahí, y este es el plano complejo, que está ahí, ¿verdad? Este, este plano, pues tiene, bueno, tal vez solo para ubicarnos, ¿verdad? Recuerden que el coeficiente de reflexión lo puedo representar por una magnitud y un ángulo,
¿verdad? Ya eso lo hemos trabajado un montón. Entonces, dentro de eso, pues podemos establecer, ya que podemos ubicar un coeficiente de reflexión específico en algún punto, ¿verdad? Podríamos decir aquí. Entonces, aquí tendríamos una magnitud del coeficiente de reflexión y tenemos también, pues, un ángulo, ¿verdad? Que está ahí. Eso en una representación polar, que la podemos extender a una representación compleja en un plano cartesiano, donde lo que vamos a tener es un eje real y un eje imaginario, que es precisamente lo que se ve aquí, el eje imaginario y el eje real, ¿verdad? Entonces ubicamos un punto determinado, la longitud de la línea, esto es como el vector, ¿verdad? Que sería gamma, y tenemos un ángulo. Ustedes saben ya que el máximo valor que tiene el coeficiente de reflexión es 1, entonces el círculo con esa magnitud, ¿verdad? Con gamma igual 1, nos da el límite exterior que podemos tener en ese plano. Cualquier cosa más arriba de eso no tiene sentido, ¿verdad? Matemáticamente uno lo podrá escribir, pero no tiene ningún sentido, pues, práctico eso. Entonces, eso, pues, para tomarlo en cuenta. Entonces, este es el campo de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso, tener claros los límites y regiones. Entonces, ya les decía, ¿verdad? Inicialmente, ese primer punto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que todo este interior, no lo voy a pintar con detalle, es donde vamos a trabajar. Y lo que está afuera, pues puede tener algún significado matemático, pero no es relevante para nosotros. Eh, por lo mismo, pues nada más enfatizando ahí, no existe magnitud mayor que 1. El centro del diagrama es un punto particular, ¿verdad? Porque el centro implica una magnitud igual a 0. Y una magnitud igual a 0 significa acople. Por lo tanto, el centro del diagrama implica un acople perfecto, ¿verdad? Y sus cercanías, pues son buenos acoples. O sea, estamos hablando de que si nos quedamos por aquí cerca, bueno, y estamos cerca de un buen acople. Mientras que, más bien, cuando nos acercamos al círculo exterior de acá, más bien estamos en un caso cercano a la reflexión total, ¿verdad? Entonces, entender las áreas ahí es bastante importante. Entonces, eso es relevante chequear. Ahora, como no vamos a considerar pérdidas, el coeficiente de reflexión a lo largo de la línea, ¿verdad? Consiste en círculos del mismo radio, ¿verdad? Solo cambia eso. O sea, que si yo tengo una línea de transmisión larga, entonces yo vengo y establezco y digo, bueno, en mi línea de transmisión yo tengo aquí un gamma L. Y llego y pongo el valor en la carta, ¿verdad? Lo dibujo en algún punto ahí. Entonces, a partir de ahí, conforme yo me voy moviendo, alejándome de la carga, o sea, eso se le suele decir acercándose al generador. ¿Por qué? Porque el generador pues estaría en el otro extremo, ¿verdad? Siempre tenemos de un lado un generador y de otro lado una carga. Entonces eso es, esta dirección es hacia el generador, mientras que la otra es hacia la carga, ¿verdad? Lo digo y lo aclaro, porque es un término que vamos a estar utilizando mucho, hay que saber hacia dónde moverse. Entonces, en esta dirección es hacia el generador, mientras que la otra dirección es hacia la carga. Ok, pero bueno, si yo me muevo, bueno, en cualquiera de los dos que me mueva, ¿verdad? Si estoy en gamma L y yo digo, bueno, sí, este es gamma L, ahí estoy. Entonces, como no hay pérdidas, yo lo que voy a tener son círculos. Y digo círculos porque yo puedo llegar al punto donde le doy una vuelta al círculo, ¿verdad? Yo me estoy moviendo acá y luego los valores empiezan a repetirse. Entonces son círculos iguales. Obviamente aquí el dibujo me está quedando horrible, ¿verdad? Debería ser un círculo, pero desgraciadamente este programita no tiene para dibujar círculos. Entonces yo me sigo moviendo ahí sobre el mismo círculo, ¿verdad? Entonces eso es algo que es importante tener claro. ¿Y de dónde parte la deducción? De la relación básica de que gamma es igual a ZL
menos Z sub 0, ZL más Z sub 0. Podríamos decir gamma L. Aquí por una cuestión de generalidad no le vamos a poner gamma L, pero bueno, inicialmente eso es el gamma L, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a empezar a ver esto. Partimos a partir de una definición. Se llama impedancia normalizada. Es la impedancia de carga, o una impedancia cualquiera en realidad, dividida entre Z sub 0. Después vamos a ver por qué es tan importante eso, pero de momento simplemente vamos a tener eso. Y eso se llama impedancia normalizada. Tomar la impedancia de carga y dividirla entre Z sub 0. Obviamente no tiene unidades, entonces es adimensional porque son ohmios sobre ohmios, ¿verdad? Entonces, hay que decir que este es un valor relativo, ¿verdad? ¿Relativo a quién? A Z sub 0. Lo que me dice es cuánto es una impedancia respecto a Z sub 0. Entonces, eso ahí es importante. Cuando yo defino la impedancia normalizada, ¿verdad? Sabiendo que gamma es igual a ZL menos Z sub 0, ¿verdad? Sobre ZL más Z sub 0, pues yo puedo tomar, ¿verdad? Y dividir todo entre Z sub 0, ¿verdad? Entonces ahí es donde me queda ZL sobre Z sub 0 menos 1 y ZL sobre Z sub 0 más 1. Entonces de ahí que me queda esta expresión, ¿verdad? ZLN, ZLN. Para efectos de este curso conmigo, yo voy a estar identificando las impedancias normalizadas con el subíndice N. Hay diferentes métodos de indicarlo. A mí me gusta ponerle el subíndice N, me parece que es el más claro. Y es que es importante identificarlo, pues precisamente porque tenemos combinaciones, ¿verdad? Que a veces identificamos un valor normalizado y a veces sin normalizar. Entonces es importante saber cuál es cuál. A partir de esta relación, pues se puede despejar ZLN, ¿verdad? Y obtener 1 más gamma y 1 menos gamma. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones por ahí que vamos a usar, la ecuación 1 y la ecuación 2. Ok, entonces eso es un primer punto. Definimos impedancia normalizada, lo que implica en su coeficiente de reflexión. Ahora, en términos generales, la impedancia normalizada pues es compleja, ¿verdad? Por más que la dividamos, pues puede tener parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Y recuerden que Z sub 0 generalmente este es un valor real, o sea, no complejo, sino simplemente un valor real. Y para efectos prácticos vamos a considerar a ZL como un valor complejo. Entonces, el valor normalizado pues tiende a ser complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque yo divido un número complejo entre un valor real, es como dividir entre una constante y sigue siendo complejo, ¿verdad? Entonces, en términos generales, ZLN es complejo, que es, bueno, el ZL sobre Z sub 0, que lo podemos dividir, ¿verdad? El ZL entre RL más JXL sobre Z sub 0. Entonces, lo que les decía, entonces de ahí podemos decir que tenemos una resistencia normalizada, que sería RL sobre Z sub 0, y una impedancia normalizada, que sería JXL sobre Z sub 0, ¿verdad? Esos valores, este R minúscula y esa X minúscula, se les llama valores normalizados de resistencia y reactancia, pues, respectivamente. Ahora, si sustituyo ecuaciones acá, sustituyo 3 en 1, aquí, ¿verdad? O sea, esto aquí, pues, sustituyo el R más JX. Puede hacer ahí un jueguito, se agrupan los valores reales, R menos 1, ¿verdad? Se dejan los imaginarios por aparte, más JX. Entonces tenemos esa expresión y pues de igual manera, esto es gamma, ¿verdad? Que tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso es importante identificarlo, pues porque estamos en el plano de gamma, ¿verdad? El plano de gamma en el que estamos. Entonces aquí tenemos que esta ecuación 3, ¿verdad?
muestra los parámetros normalizados de impedancia de carga, ¿verdad? Y esta ecuación, la 4, muestra los parámetros del coeficiente de reflexión en el plano complejo. De alguna forma, pues, queremos una relación entre ellos. Queremos relacionar este con este. Queremos buscar esa relación. Si yo lo logro relacionar, dado que estoy trabajando en un gamma R, gamma I, ¿verdad? En ese espacio, yo necesito saber qué combinación de valores. Vean que un ZL, N, un ZL normalizado, es muy valioso porque me dice cuál es la relación entre ZL y Z0. Y es que a partir de ello, yo también tengo gamma, ¿verdad? Porque gamma es ZL menos Z0. O sea, ahí tengo la información para ponerlo, ¿verdad? ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Entonces, de alguna forma, en ZL está la información de reflexión que tiene que relacionarse con gamma R y gamma I. Tiene que. Entonces, eso es un poco lo que estamos buscando. Y nuevamente, ¿verdad? La relación, bueno, entonces va a haber una relación gráfica entre ellos, ¿verdad? Donde ZLN contiene la relación ZL y Z0, que a su vez define a gamma, ¿verdad? Entonces, no es para nada descabellado, ¿verdad? Pensar que en este plano yo puedo ubicar puntos, ¿verdad? Un ZLN que yo pueda relacionar y poderlo ubicar en este plano, me define a su vez un coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces es un poco lo que se está buscando en este caso. Ahora sustituimos las ecuaciones, la 4 en 2, ¿verdad? Entonces, esta 4, sustituirla aquí en 2, ¿verdad? Es muy similar a lo que hicimos hace un momento, ¿verdad? Que sustituíamos 3 en 1, pues ahora vamos a sustituir 4 en 2. Ok, entonces, avanzamos a esta parte. Hacemos la debida sustitución de valores y ponemos 1 más gamma R menos J gamma I, ¿verdad? Y 1 menos gamma R menos J gamma I. Al poner eso, ya habíamos dicho que ZLN es igual a R más JX. Entonces vean que de esta expresión ya tenemos una relación, ¿verdad? Entre los coeficientes que me definen el espacio del plano que estamos viendo, ¿verdad? Que es el plano complejo del coeficiente de reflexión, y los valores normalizados de carga que, pues, me tienen que llevar aquí, ¿verdad? A estos casos, que me tienen que llevar ahí a esos casos. Entonces, jugamos con esta ecuación, ¿verdad? Jugamos con esa ecuación. Aquí se hace un manejo algebraico, ¿verdad? Para separar la parte real e imaginaria y llegar a tener dos ecuaciones. Esto es un trabajo sencillo en realidad, digamos, hay que agarrar, digamos, aquí ya está parte real y parte imaginaria. Aquí hay que hacer la separación. Como es un número complejo, hay que multiplicar por el conjugado, arriba y abajo, ¿verdad? Y después de todo eso, se puede llegar a que, ¿verdad? Yo igualo parte real, pues con la parte real que vaya a ver ahí, y la parte imaginaria, pues con la parte imaginaria que vaya a ver ahí. Entonces de ahí sale una ecuación para la igualdad de partes reales y otra ecuación para la igualdad de partes imaginarias. Adicionalmente, pues se puede jugar con esto para acomodar las ecuaciones de la siguiente forma, que es con un trabajo algebraico, acomodarlas así. No es un trabajo pues a morir, pero bueno, y tampoco es tan corto, entonces bueno, no lo ponemos aquí porque lleva su tiempo hacerlo, pero es posible acomodar las ecuaciones de esta manera. Vean que aquí teníamos R, gamma I, ¿verdad? Aquí está R, gamma I, ¿verdad? Aquí está R. Y la otra ecuación, de ahí sale gamma R, ¿verdad? Gamma I, y en términos, pues aquí de X.
Como la idea es ubicar esto en el plano complejo del coeficiente de reflexión, estos van a ser los ejes, ¿verdad?, en los cuales nos vamos a mover. Y cada punto, ¿verdad?, cada punto R más JX va a ser un parámetro que me va a ubicar y que me va a llevar a algún punto en particular, ¿verdad? En el momento que yo escojo un R sobre JX, me va a llevar a un punto en particular. Y adicionalmente, estas ecuaciones son ecuaciones de círculos. Ustedes recuerdan la ecuación del círculo, nada del otro mundo. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, ¿verdad? Al cuadrado es igual a R cuadrado. Así es como se ve la ecuación de un círculo, ¿verdad? En el plano X, Y, con círculos de radio R, ¿verdad? Así es como se ve. Eso no es ninguna sorpresa. Entonces, las ecuaciones se acomodaron para que se vean como ecuaciones de círculos. Trabajo, pues, arduo de un Philip Smith, ¿verdad? En su momento, y llegó a estas expresiones. Estas expresiones que me dicen que entonces, vean que si comparamos con las ecuaciones de los círculos aquí, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 igual a R cuadrado, las variables son la variable horizontal X, aquí la variable horizontal es gamma R. La variable vertical, ver aquí gamma R también, la variable vertical gamma I, la variable vertical gamma I. Y entonces, vean que esto es un círculo con centro en X0, Y0. Ese es el centro. Este círculo, por ejemplo, este que está aquí, es un círculo con centro en R, 1 más R, 0, porque este no tiene nada, ¿verdad? Ese es el centro de este círculo. Este círculo, ¿dónde está su centro? Está en 1, 1 sobre X. Ahí está el centro. Y por otra parte, el radio es esto, ¿verdad? 1 sobre 1 más R es el radio de ese círculo. Mientras que aquí el radio es 1 sobre X, por la forma de las ecuaciones. Donde, entonces, uno ya aquí puede pensar, ¿verdad? Así como cuando uno construye un círculo, lo que hace es tomar un centro, ¿verdad? Para ubicar un punto, y luego empieza a ver, toma la variable X, pues usual como una variable independiente, empieza a obtener los valores de la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, de ahí es que sale un círculo. Bueno, aquí va a pasar similar, ¿verdad? Vamos a tener valores de Rx que, que después a los cuales les podemos aplicar una variación. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué es lo que se hace? Se grafican los círculos en el plano complejo de gamma. Vean el siguiente caso. Se inicia con los que dependen de la resistencia normalizada. ¿Por qué resistencia normalizada? R, ¿verdad? R es la resistencia normalizada. Entonces, nuevamente, estos son círculos en el plano gamma R, gamma I, ¿verdad? Y es, debido al conocimiento que tenemos de la función del círculo, es muy fácil de ubicarlos, ¿verdad? Son círculos con centros en R, 1 más R, 0, ¿verdad? Y radio 1 sobre 1 más R. Entonces, R igual 0. R igual 0 es un límite, ¿verdad? Resistencia 0, no existen resistencias negativas, solo resistencia igual 0. En ese caso, vean que si yo hago R igual 0, esto se vuelve 0, ¿verdad? Entonces se vuelve 0. Y tenemos que esto se vuelve 0 y es 1. ¿Qué es esto? Esto es un círculo en 0,0 de radio igual 1. Ese es el círculo que tenemos ahí. Veamos varios círculos y ahorita vemos la gráfica. R igual 0.5. En R igual 0.5 tenemos esto, ¿verdad? Este es un círculo centrado en 0,33,1 con un radio de 0,66. El siguiente círculo serían de R normalizado igual 1,
Entonces está centrado en 0,5, 1. Y el radio es 0,5. Y R igual 2, ¿verdad? Sería centrado en 0,66, 1. Y aquí 0,33. Ahí tenemos los distintos valores. ¿Cómo se ve eso? De la siguiente forma. Vea que todos los círculos están centrados. O sea, el centro es R1 más R, 0. ¿Verdad? Entonces, esto es en gamma R y esto es en gamma I. Ujú. Entonces, en gamma I siempre están en 0, ¿verdad? Los, eh, los círculos, para ver. Mm, Sí, correcto, siempre están en 0. Gamma I igual 0 es aquí, ¿verdad? Entonces siempre tienen que estar aquí sobre este plano. Y en gamma R, pues sí tienen distintos valores. En todos los casos, el radio es igual a 1 sobre 1 más R, y eso es muy interesante. Ya vamos a ver por qué. Vean el primer círculo, centrado en 0,01. Es el de R igual 0. Es este círculo exterior que se ve aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Centrado en 0,0. Este es el centro. Y el radio es de 1. Entonces, este punto de aquí es 1, ¿verdad? Entonces, se dibuja el círculo exterior. Esto aquí sería, pues, de menos 1, ¿verdad? Este punto de aquí es 1. Y aquí para abajo, este punto también sería menos 1. En el plano complejo, ¿verdad? Ese es el círculo que tenemos para R igual 0. Para R igual 0,5, ¿verdad? Porque esto es un límite. Para R igual 0,5 estamos centrados en 0,33, 1. Siempre, 0, perdón, 0, ¿verdad? Entonces uno busca 0,33, en ese caso, y le va a dar a uno el centro. Ese 0,33 es como por aquí. Y vean algo muy interesante. 0,33 más 0,66 da 1. 0,33 más 0,66 da 1. O sea, si yo estoy en el centro, aquí en 0,33, y le sumo al radio que voy a tener, ¿verdad? 0,66, voy a llegar a este punto. Y me va a salir este círculo. De aquí a este punto, pues sí hay 0,66, ¿verdad? Aquí. Y de aquí a aquí 0,66 también. En el siguiente, eso con un círculo centrado, ¿verdad? Como les decía, en este punto. Este es el centro de este círculo, ¿verdad? El siguiente, ¿dónde está centrado? En 0,5, 0. 0, 0,5 anda como por aquí. Y vean el radio, 1. Entonces, 0,5 más 0,5, si yo estoy en 0,5 y le sumo 0,5, llego a 1. Y tiro el círculo aquí, ¿verdad? El de R igual a 1. Y en el otro estoy en 0,66, 0,33. Si yo lo sumo me da 1 también. Entonces, cuando estoy en ese punto, estoy como por acá, estoy en 0,66 y le sumo 0,33 y me da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los círculos pasan en este punto, ¿verdad? Todos los círculos tocan ese punto ahí. Es como una de las observaciones que uno puede hacer fácilmente. Luego, círculos más grandes serían con R's negativos. No tiene sentido. Absolutamente ningún sentido físico, ¿verdad? Que hayan R's negativos. Entonces, todos están acá y que conforme, vean que aquí fuimos subiendo los valores. R0, 0,5, 1, 2. Si yo sigo con los valores normalizados, creciéndolo, son cada vez círculos más pequeños, siempre tocando aquí, pero cada vez círculos más pequeños, ¿verdad? Entonces voy viendo estos tipos de círculos así, hasta que llego a un R igual a infinito. ¿Cómo sería un R igual a infinito? Un punto de ese lado. Y entonces tengo una colección de círculos, donde aquí solo dibujamos unos cuantos, en realidad. O sea, ahí dibujamos 4.
simplemente. Pero ¿cuánto es la cantidad de círculos que hay ahí? Infinita, ¿verdad? La cantidad de círculos que hay ahí es infinita. Que me describen, y eso es importante, cada círculo me describe, vean que por ejemplo, este es para un R igual 0. En cualquier punto que yo esté de este círculo, yo sé que R vale 0. En cualquier punto en este círculo, el R normalizado, ese R normalizado vale 0,5. En cualquier punto que esté aquí vale 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos con que cada círculo mantiene una resistencia normalizada constante. De hecho, de ahí se dice que estos son círculos de resistencia constante. Y eso es importante que lo tengan claro porque es un término que vamos a estar utilizando comúnmente. Círculos de resistencia constante que me describen líneas en las cuales el valor de la resistencia no cambia. Y son cada uno de esos. Cada uno de los círculos que tenemos ahí, de los infinitos círculos que podemos. Ok, entonces ya tenemos una primera parte de lo que es la deducción de la carta. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces hagamos la pausita habitual. 1:54. Vemos pasaditas las 2 de la tarde, que descansen para recuperar concentración para la otra parte. Ok, entonces, como les decía, tenemos círculos de resistencia constante. Y como también decía, es un término que es muy importante que tomen en cuenta. ¿Qué es un círculo de resistencia constante? Porque es muy necesario saberlo leer gráficamente en la carta de Smith. Entonces, chequen eso. Ahora, eso lo hicimos con los círculos de resistencia normalizada. Ahora veamos los de reactancia normalizada. Reactancia porque es la parte imaginaria pues, de la impedancia normalizada, ¿verdad? De aquí va a salir lo mismo, es el mismo procedimiento, vamos un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces usamos para x igual 0 y podemos tener valores positivos y negativos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, x igual 0, sabiendo que la impedancia normalizada es igual a R más JX, R igual 0, ¿qué significa? Significa un ZLN que es un valor real, ¿verdad? Eso es un valor real. Es un punto que se los hago notar porque es importante. De igual manera, en el caso anterior, no se los dije, pero bueno, ZLN que es igual a R más JX, ¿verdad? Entonces, el círculo de R igual 0, este que está aquí, este que está aquí, ¿qué implica? Implica un ZLN absolutamente complejo, ¿verdad? ¿Por qué complejo? Porque no tiene parte real. Entonces, vemos que la característica del círculo externo implica, pues precisamente, un ZLN imaginario, en cualquier punto en el que yo esté ahí, porque no tiene parte real, ¿verdad? Entonces, hablamos de que ZLN es meramente reactivo, ¿verdad? Es una reactancia. Y es algo que vemos ahí en ese caso. Entonces, ahorita les hago notar eso, ¿verdad? X igual 0 es eso, ¿verdad? Es la parte complementaria. Y podemos seguir avanzando con los otros casos. Los otros casos son X igual 0.5, son valores positivos, entonces, bueno, vamos a ir viendo unos acá. X igual 1, X igual 2, y podemos poner valores negativos, que eso no podemos en la resistencia, ¿verdad? Los valores resistivos no tienen sentido si son negativos.
Pero los valores reactivos sí, ¿verdad? Porque entonces estos que están acá son inductivos, ¿verdad? Y bueno, los otros valores, o sea, que me pasé aquí, entonces estos son inductivos, estos son capacitivos por ser negativos, y este es un valor real o resistivo. Es importante identificarlos adecuadamente, pues porque es importante identificarlos porque cuando dibujemos los círculos vamos a saber cuáles círculos son resistivos, cuáles círculos son inductivos y cuáles círculos son capacitivos, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien relevante. Este, entonces, eso tenemos que ponerle atención. Ok, entonces ya con eso, si vemos la construcción, tenemos que los círculos del hemisferio norte de la carta constituyen los círculos positivos. Entonces, por ejemplo, aquí está el eje, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el círculo de punto 5, el círculo de 1, el círculo de 2, etcétera. Son todos estos círculos que están acá. Los círculos de abajo son los círculos capacitivos, esos de aquí. ¿Cómo lo nota uno? Por los valores, ¿verdad? Vean aquí, todos estos están centrados, por ejemplo, siempre están centrados en x igual 1 y en 1 sobre x, ¿verdad? Entonces vean que aquí está centrado en 1, 2, 1, 1, 1.5, siempre en 1, ¿verdad? Entonces por eso es que hay una línea vertical ahí y en los distintos valores, ¿verdad? Estos que están acá siempre están centrados en 1. Como estos son más, quiere decir centrado en 1 menos 2, 1 menos 1, 1 menos 0.5, hacia abajo, ¿verdad? Están los centros de los círculos. Y los radios, pues ahí están. Siempre los radios, vean que por ejemplo aquí, está centrado en 1,2 con radio 2. Entonces yo me tengo que alejar de aquí. Estoy en 1, tengo que subir 2 para arriba y el radio es 2. Entonces vean cómo los círculos y en todos pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí en 1,1 y el radio 1, 0.5 y es 0.5. Yo siempre voy subiendo y el radio es tal que siempre voy a tocar aquí. Por eso es que todos estos círculos tocan ahí, ese punto. Aquí es lo mismo, pero para abajo, ¿verdad? En 1,2 y el radio es 2. Entonces me voy a 2, ¿verdad? Y el radio es 2 y toco ahí. Y todos van a hacer lo mismo. Entonces todos los círculos tocan ahí. Y el círculo particular de x igual 0, perdón, es un círculo centrado en 1, infinito, de radio infinito. Eso yo lo veo. Estoy en 1, infinito, ¿verdad? Subo hasta infinito allá arriba. Pero el radio es infinito, toca aquí. ¿Cómo se ve este círculo en particular? ¿Cómo se ve aquí? Como esta sección es muy pequeña comparada con infinito, la porción de círculo que se ve aquí es una línea recta y es la línea que pasa por el eje, justo por el eje. La línea que va por ahí es esa línea. Y esa línea es importante porque me define, ¿verdad? Como lo teníamos aquí, x igual 0, valores reales. Los valores reales están en el eje horizontal. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tanto estos círculos como los círculos anteriores están sobre el mismo plano de gamma I y gamma R. ¿Qué hay que hacer? Sobreponerlos, ¿verdad? Y este es el siguiente paso. Antes de pasar ahí, cada círculo, ¿qué me describe? Me describe un valor de reactancia constante. Qué horrible eso.
un valor de reactancia constante, reactancia normalizada, ¿verdad? 0.51, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son círculos de reactancia constante, ¿ok? Son círculos de reactancia constante. Esos que están ahí son círculos de reactancia constante. Para tenerlo muy claro. Y ahora sí, hacemos una superposición de estos diagramas con los otros diagramas. Entonces hacemos una sobreposición donde ponemos unos círculos con los otros. Y eso, a la hora de hacer eso, nos da esto. Esta, bueno, esta es una todavía no con toda la información. Esto viene en el HATE. Es una de las figuras que viene en el HATE, que es como para todavía no ver la tendencia. Pero entonces, importantísimo ubicarse acá. Tenemos gamma I, ¿verdad? Y gamma R. Ese es el plano complejo del coeficiente de reflexión. Aquí, pues es gamma igual 0, ¿verdad? Ese punto ahí es gamma igual 0, que ya dijimos que es un punto de acople. Este de acá es R igual 0 y que a su vez es el valor de la magnitud de gamma igual 1. Este círculo es el de la magnitud de gamma igual 1, que corresponde a el círculo de resistencia constante R igual 0. Siempre que estemos hablando de la carta de Smith, vamos a estar hablando de valores normalizados. Entonces, aunque yo he estado haciendo la distinción y diciéndoles, bueno, estos valores normalizados, este no es normalizado, etcétera, etcétera, pues de ahora en adelante, digamos, generalmente, cuando estemos hablando de valores dentro de la carta de Smith, pues simplemente son valores que no son que son normalizados, pero no son valores absolutos, sino que son valores normalizados. Entonces eso como para tenerlo claro, ¿verdad? De que no hace falta estar aclarando que los valores dentro de la carta de Smith son normalizados, sino que se asume. Entonces, usualmente no vamos a estar haciendo esa distinción si ya sabemos que estamos hablando dentro de la carta de Smith. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos valores de resistencia normalizados, R igual 0, R igual al 0,5, 1, 2, ¿verdad? Vemos valores de reactancias constantes normalizadas, ¿verdad? La X igual 0, 0.5, X igual 1, 2, menos 2, menos 1, menos 0.5, ¿verdad? Justo aquí en la carta. Y obviamente, como este es un plano complejo, ¿verdad? Cualquier punto que yo elija acá, digamos, si yo llego y digo, bueno, elijo este punto, yo puedo ubicar ese punto respecto acá y decir, bueno, esto es un coeficiente de reflexión, donde tenemos aquí una magnitud y tenemos un ángulo que está por ahí. Por eso ven las mediciones de ángulos que empiezan desde acá, en 0, hacemos la medición en sentido antihorario, para llegar al ángulo, ¿verdad? Al cita gamma que vamos a tener ahí. Y la magnitud se mide ahí. Ahorita vamos a ver pues cómo se hace para medir esas magnitudes, ¿verdad? Y ver cómo funciona. Pero de momento estamos viendo eso. De hecho, vean aquí esta escala que está abajo, que hace referencia a lo mismo. Aquí lo que hace falta es decir que esto es de la magnitud de gamma, en realidad, que va desde 0 aquí hasta que llega aquí vale 1, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. Aquí es muy importante que no se queden atrás. Entonces, conforme tengan dudas, por favor pregunten. Porque si se quedan atrás, verán que se les va a hacer ahí una avalancha de dudas, porque generalmente las cosas que estamos viendo, pues se siguen
o se fundamentan, ¿verdad?, sobre cosas anteriores. Entonces, presten atención a eso. Y eso es, digamos, lo que vemos ahí en la carta de Smith, ¿verdad? Ya la carta de Smith que vamos a utilizar no es esta que está aquí, sino que es una que se le llama el Black Magic Design, o el diseño de magia negra. Aquí encuentran una, yo la subí al TEC Digital. Y bueno, aquí hay también una explicación de algunos estudiantes que habían hecho algún momento para algún trabajo y creo que en términos generales está bien, digamos, si los pueden ver bien de ahí. Tal vez antes de entrar ahí, yo subí, está en el TEC Digital, este es el Black Magic Design, se le dice Black Magic Design porque salen demasiada información de acá, entonces a alguien se le ocurrió decir que si eso era magia negra. Vean que el PDF ese que está ahí es un PDF pues vectorial, ustedes lo pueden hacer tan grande como les dé la gana y siempre se va a ver bien. Me define, les digamos, las diferentes zonas. Yo a veces en las presentaciones no pongo este porque este tiene pues bastante información, es el más complejo, pero a veces para explicar algunas cosas como que es muy denso, ¿verdad? Pero en general úsenlo. La recomendación es que impriman cartas de Smith para que practiquen. Eh, He visto estudiantes que le han trabajado en tablet, está bien. Si lo logran trabajar ahí, no hay ningún problema. Pero en términos generales, creo que es mejor utilizarla en papel, creo yo. Pero bueno, la pueden utilizar también de forma digital. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es familiarizarnos con la carta, familiarizarnos con las escalas, familiarizarnos con todas las líneas que están ahí, todo lo que vamos a ir viendo a partir de lo que ya dedujimos, ¿verdad? Que son los distintos puntos. Entonces, vean que les decía yo que el proceso deductivo es importante porque es bueno saber, digamos, que aquí estamos en el plano del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, uno empieza a ver un montón de cosas que son relevantes. Entonces, ténganla a mano. Y la otra es que para trabajarla a mano, hace falta regla para hacer trazos acá. Hace falta un compás para, para, para trazar círculos. Eso es algo que se va a utilizar. Y preferiblemente, si lo van a trabajar también a mano, colores. Trazar colores ayuda mucho porque como es muy densa la información, si uno empieza a trazar todo en blanco y negro, a veces cuesta, ¿verdad? Entonces, de ahí la recomendación. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver ejercicios, profe. Es que creo que si no, no se aterriza bien. Ah, no, sí, claro, hay que ver ejemplos y demás. Ujú. Sí, 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 no, de momento de hecho, de momento es apenas como la deducción. Ahorita vamos a empezar con, con la explicación de lo que son escalas y demás, y después en clases posteriores tenemos que empezar a ver casos. De hecho, prácticamente que los temas lo que se hace es que se explican con ejemplos. Ok, entonces, vamos con regiones importantes de la carta del MIN. Algunas ya las he mencionado, pero aquí están para que estén claras. Resistencia normalizada 0. R, la N normalizado igual 0. El punto exterior, ya lo había dicho, ¿verdad? Ese punto exterior es un punto importante, pues porque me dice que ahí no tenemos parte real, ¿verdad? Entonces, en ese punto no tiene parte real y más bien todo, absolutamente todo es imaginario, ¿verdad? Es una región meramente reactiva, ¿verdad? Es una región meramente reactiva lo que tenemos ahí. Entonces, esa escala externa
es importante y hay que saberla leer, digamos, que es una región que tiene un significado pues, particular respecto a otras, ¿verdad? Ok, entonces, esa es como la primera observación. Ahora, reactancia normalizada de cero. X y n igual 0, línea horizontal. La línea horizontal, en ese caso, representa valores reales, ¿verdad? Eso ya por ahí se los decía. Esa región no tiene parte imaginaria, ¿verdad? No hay parte imaginaria en ella, sino que toda la parte es real. Entonces, de igual manera, es una región especial, que es importante, pues, tener muy claro, ¿verdad? En ese caso. Corresponde a una región meramente resistiva. Listo. Este otro punto es un punto que lo resalto, pues porque es importante, ¿verdad? Es importante chequearlo, ¿verdad? Y hay que ponerle, pues, atención. La de resistencia normalizada 1. Este va a ser un punto recurrente que vamos a estar buscando en muchos ejercicios. Después veremos por qué. De momento lo estoy resaltando. Este R igual 1, Rn igual 1, ¿verdad? Esa región que está ahí, es un círculo en particular que pasa por el acople. Creo que por ahí uno podría sospechar por qué es relevante. Suele ser muy relevante porque es un punto común al que queremos llegar. Generalmente queremos llegar ahí al centro de la carta, ¿verdad? Queremos llegar al centro de la carta, es algo donde siempre queremos llegar. Una forma de llegar generalmente es ubicándose sobre este círculo. Y cuando yo me ubico sobre este círculo, pues digamos que tengo una forma un poco más sencilla de poder llegar ahí. Entonces va a ser muy relevante y es un círculo que constantemente vamos a estar, al cual constantemente vamos a estar haciendo referencia, al cual vamos a estar yendo. Entonces eso es importante. Es la región, ¿verdad?, donde la resistencia normalizada es igual a la impedancia característica de la línea de transmisión, ¿verdad? Recuerden que ZLN es igual a R sobre Z sub 0 más menos J X sobre Z sub 0. Bueno, este círculo corresponde donde, y es lo que dice ahí, ¿verdad? R es igual a Z sub 0. En todo ese círculo tenemos eso, que R es igual a Z sub 0. Entonces, es un punto, digamos, común de referencia, el cual vamos a estar viendo. Entonces, se suele utilizar mucho en acoples, lo que les decía. Entonces, de momento, nada más presten la atención que existe. Ahora, por la forma en que hicimos la deducción, ¿verdad? Los círculos de arriba, que ahora nos quedaron semicírculos, ¿verdad? Porque cuando superponemos una imagen con la otra, pues recortamos, ¿verdad? Un montón de los otros círculos. Y entonces nos quedan solo porciones. Pero todos los círculos que estaban arriba eran de reactancias inductivas. Entonces, resulta que todo el hemisferio norte de la carta Smith es una región inductiva. Todo ese hemisferio norte que está ahí es una región inductiva. Y eso se puede ver muy bien en esta leyenda que dice aquí. Ahí no se ve mucho, entonces voy a abrir el otro PDF para hacerle zoom. Vean lo que dice toda esa... Bueno, esta no se los había comentado. Bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar. A veces como que quiero uno explicarlo todo acá. Vean esto que dice aquí. Inductive Reactance Component. Dice más JX sobre Z0. Eso que está ahí, lo que indica es precisamente eso que les digo, ¿verdad? Que el hemisferio norte de la carta corresponde a la sección inductiva.
Todos estos trazos que se ven aquí son trazos, son trozos de círculo, ¿verdad? De los círculos inductivos, lo que queda, ¿verdad? Porque hubo que recortarlos para dejar solo los que tienen significado físico, porque fuera de este círculo ya son con resistencias negativas que no tienen sentido. Entonces, todos estos son círculos de reactancias positivas, ¿verdad? Porque son inductivas, normalizadas, cuyo valor se lee de esta escala. Después vamos a ver el resto de la leyenda ahí, entonces todavía ahí no nos preocupemos. Sabemos que la línea horizontal es la de x igual 0. Y a partir de ahí son inductivos. Entonces, uno los lee aquí. Entonces, vean que esta línea resaltada aquí es la de 0.1, normalizado. Por eso aquí nada tiene unidades, porque son relativos. Esta es la de 0.2, 0.3. Y uno extrapola los otros valores, ¿verdad? 0.1, entonces este 0.5, equivalen de 0.01 en 0.01. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, ahí va hasta 0.09, hasta 0.1. Luego aquí tiene punto 1, aquí va a ser punto 15 hasta punto 2, etcétera, ¿verdad? Y ahí van los distintos valores. Vean que la carta tiene más detalle en algunos puntos que en otros. Pues, lo bueno es que tiene más detalles en los puntos que más se utiliza. Este es el valor de 1, o sea, en este semicírculo que está acá, este que baja aquí, ese círculo, ese trozo de línea, es aquella donde la parte reactiva inductiva es igual al Z sub 0. No es de tanta importancia como en el otro, que de resistencia, pero digamos es relevante. Y ahí van subiendo, ¿verdad? Y una reactancia infinita pues sería igual aquí en ese punto que está ahí. Entonces, esta escala hace referencia a esas reactancias inductivas. Por eso es que esa es una región inductiva. Perdón, tenemos eso ahí. Corresponde a la región donde la reactancia es positiva, ¿verdad? Por lo que es tipo inductiva, lo que les decía. Y bueno, ahí está como el zoom, ¿verdad? Inductive Reactance Components, ¿verdad? Que están los distintos valores. Y uno de los usos que tiene es anular reactancias capacitivas, ¿verdad? Entonces, usualmente hay un jueguito ahí de anular unas con otras, y eso, pues eso lo vamos a ver. La región capacitiva, pues, es el hemisferio sur de la carta, ¿verdad? Que es cuando xn es igual a 1 sobre j omega c. Así como la inductiva es j omega l, ¿verdad? Por eso es positiva. Aquí es j omega c porque eso es igual a menos j pues sobre omega c. Entonces esa es la reactancia capacitiva. Corresponde a la región, ¿verdad? Donde la reactancia es negativa, por lo cual es tipo capacitiva, ¿verdad? Lo cual se deja ver. Y pues lo mismo, ¿verdad? Suele utilizar, bueno, ahí está el zoom de la imagen, ¿verdad? Es relevante ahí. Ahí está el zoom de la imagen. Y suele utilizarse para anular reactancias inductivas. Si lo vemos también con la carta de Smith aquí, pues ahí está, ¿verdad? Bueno, aquí sale de cabeza Capacitive Reactance Component, ¿verdad? Menos JX sobre Z sub 0, que es todo eso que sale ahí. Y de igual manera los valores se leen aquí en esta escala, ¿verdad? Vean que los valores van creciendo. Aquí está el de 1, normalizado, ¿verdad? Aquí es igual el X al Z sub 0. Aquí van creciendo, 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 hasta que aquí ya son valores pues, infinitos. Y eso es lo que tenemos ahí para la reactancia capacitiva. Ahora, algunos puntos que son de interés. Recuerdan que vimos que eran de importancia los cortocircuitos, el circuito abierto, y el acople. Bueno, ¿dónde se ubican en la carta? Se ubican en los siguientes puntos. El corto, digamos, ¿dónde es un corto?
Un corto, bueno, uno dice que es igual a 0, ¿verdad? Pero es un 0 más menos J0. Entonces, es la intersección de el círculo de R normalizado igual 0 y de más menos X normalizado, bueno, X en realidad. X normalizado igual 0. ¿Cuáles son esos círculos? X igual 0, bueno, X igual 0 es la línea horizontal, ¿verdad? Y R igual 0 es el círculo externo. Entonces, la intersección de ellos es entre este punto y acá. Eso es un cortocircuito. Ese punto es un cortocircuito. Entonces, saber ubicar un Z igual 0 en la carta es relevante. Es algo que es importante ubicar y hay ejercicios al respecto. Ahora, los abiertos es cuando Z pues, es igual infinito, ¿verdad? De igual manera, eso es un infinito más J infinito, ¿verdad? O más menos J infinito. Los círculos de resistencia constantes son estos, ¿verdad? Que vienen aquí, y aquí es R igual infinito. De igual manera, los círculos de reactancias, conforme el valor es cada vez más grande, son círculos aquí y aquí, y llegamos a este punto. X igual a infinito. Entonces, este punto de aquí es un punto relevante porque me habla de un abierto. En contraposición del otro que me habla de un corto, ¿verdad? Entonces, esos dos puntos ahí son relevantes. Y yo ya les había dicho que este es el acople, ¿verdad? Entonces ahí ese es el acople, el punto que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ese es acople? Recuerden que el Z sub 0 suele ser un valor real, ¿verdad? Eso quiere decir que la parte imaginaria del Z sub 0 es igual a 0, ¿verdad? Suele ser así. La parte imaginaria de Z sub 0 es igual a 0. Entonces, el acople es aquel punto donde yo necesito un Z igual a un Z sub 0, ¿verdad? Y ahí es donde queremos llegar, a un Z igual a Z sub 0. Y como Z sub 0 es real, ¿verdad? Y yo necesito el acople es cuando mi carga sea igual a Z sub 0, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a un punto donde la resistencia normalizada sea igual a 1. Y la intersección con la parte imaginaria igual a 0. Entonces, la parte imaginaria igual a 0 es el eje horizontal. Y el otro es el otro círculo que hace un momento les decía, que es este, ¿verdad? Este círculo, que es el de R normalizado igual a 1, se interseca con el de el otro aquí, ¿verdad? Entonces, este es el punto de acople. Que la otra manera de verlo es que es el punto donde gamma es igual a 0. Eso también pues, significa acople, ¿verdad? Entonces, es súper importante pues poder identificar adecuadamente esas posiciones en la carta. Entonces, bueno, es importante leerlos, ¿verdad? Que se puede encontrar en la escala horizontal, corto, acople, abierto. Y de especial importante, dice, de especial importancia es leer la posición del acople, ¿verdad? Entonces, eso es relevante. Entonces hay que ubicar adecuadamente eso, porque generalmente, pues, a donde queremos llegar es al acople, ¿verdad? Al acople es donde queremos llegar porque es el objetivo usualmente. Y bueno, cerremos hoy con lo que es la ubicación de una impedancia. La ubicación de una impedancia es importantísima en la carta de Smith. O sea, saber cómo ubicar un punto en la carta. Cuando hablamos de ubicar una impedancia es, por ejemplo, ¿verdad? Una carga, ZL 25 más J20, ¿verdad? En una línea de Z sub 0 igual 50 ohms. Entonces, lo primero es
¿cómo lo ubico yo en la carta de Smith? Entonces, en la carta de Smith solo hay valores normalizados. Entonces, ZL normalizado es igual a 25 a J20 sobre 50, ¿verdad? Entonces, se hace el cálculo, ¿verdad? 0.5 más J.4. Recuerden, esto es adimensional. ¿Ok? No hay dimensión. Porque son ohmios sobre ohmios, ¿verdad? Se cancela. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar el punto de R normalizado igual 0.5. X normalizado igual 0.4. Eso corresponde a dos círculos que existen en la carta de Smith. En la carta de Smith existen todos los círculos de los posibles valores normalizados. Y lo que hay que hacer es buscar los círculos y ubicar su intersección. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, se ubica el círculo de resistencia constante 0.5. Entonces ya ahí tengo que irme a la carta. Me voy a la carta y me voy acá. Para hacer esa lectura, veámoslo acá, uno se va a la leyenda horizontal y ven este punto que dice aquí, componente de resistencia R sobre Z sub 0. Se leen los valores en el eje horizontal. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, 7, 8, 1, ¿verdad? En ese caso están pidiendo el de punto 5, o sea, están pidiendo este en particular, ese que está ahí, 0.5, ese es el que se está pidiendo. Entonces, yo identifico ese círculo, que es un círculo que hace esta vuelta, ¿verdad? De hecho, yo aquí lo tengo resultado. Ese es el de RN 0. El siguiente punto, ¿cuál es? El siguiente punto es ubicar el círculo de reactancia constante 0.4. Vean que es positivo. Eso de una vez me dice que va a estar en el hemisferio norte. 0.4. Entonces me voy a la carta, leo, vean acá, 0.4, este es el valor. Y lo resalto. También es una línea que viene por acá. Entonces, resaltamos el valor, tenemos ahí, y la intersección entre ellos corresponde a mi valor normalizado. Entonces, cuando me voy ahí, ¿verdad? La impedancia de carga está en la intersección de los dos círculos, siendo esta ese valor que está ahí. Ese es el ZL normalizado. Ese es el método estándar para ubicar impedancias de carga. Cualquier valor que tengan. Una de las ventajas, digamos, de usar valores normalizados es que en realidad se pueden ubicar todos los valores. ¿Por qué todos los valores? Se pueden ubicar absolutamente todos los valores porque, como son normalizados, ¿verdad? Siempre son referidos a la impedancia característica, caben aquí y de manera general, ¿verdad? Aquí tenemos la ventaja de que da lo mismo, por ejemplo. Aquí logramos eso con esos valores, ¿verdad? Pero yo pude haber tenido un ZL igual, por ejemplo, bueno, voy a aumentarlo solo por un factor 250 más J200 con un Z0 igual 200, ¿verdad? Si yo hubiese tenido eso se ubica exactamente en la carta igual, porque tenía que ser 250 sobre 200, sobre 500, perdón. Hacia 250 sobre 500 me da 0.5 y 200 sobre 500 me da igual 0.4, ¿verdad? Entonces de esa manera yo puedo ubicar absolutamente cualquier valor. Lo que ocurre es que cuando los valores se hacen muy grandes, caemos a esta región que es un poco más difícil de leer, pero créanme que eso casi nunca pasa. O sea,
Ya aquí estamos hablando de relaciones de 10, 20, 30, ¿verdad? Entonces, decir que yo voy a tener, por ejemplo, no sé, un ZL de 100,000 más J50,000 sobre una impedancia, por ejemplo, de, de 500 o algo así, eso casi nunca ocurre. Casi siempre más bien los valores son cercanos. Entonces, aunque teóricamente es posible hacerlo aquí en la carta, con el método gráfico, digamos, en la carta que usamos, es muy difícil trabajarlo ahí. Nosotros vamos a trabajar con valores que sí se leen más sencillo en la carta. Va a ser lo normal. Ya con software especializado sí se podrían ubicar puntos ahí donde uno puede hacer el zoom que quiera, pero no es algo común. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces, por hoy cerraríamos el tema aquí. Para la próxima lección, como les dije, sería muy útil que tengan cartas de Smith impresas, especialmente porque, bueno, no sé los recursos de cada quien. Si tienen dos monitores, pues de repente uno puede tener una carta de Smith en uno y en el otro, pues viendo la clase. Pero si solo tienen un monitor, es muy importante que yo les voy a estar haciendo indicaciones y aunque yo trato de resaltar todo en la presentación y mostrarlo, sí es bueno que ustedes tengan una carta impresa para que vayan haciendo, para que vayan revisando. Además de que se vayan acostumbrando a su manejo porque en los exámenes sí se trabaja, se piden ejercicios en la carta. Hay gente que lo ha logrado en tablets y lo han presentado y de momento ha sido bien, ¿verdad? Se puede, pero en principio yo la recomendación es en papel, que lo hagan en papel, que lo trabajen en papel. Entonces también van a ser útiles, como les decía, un compás, regla y ojalá lapiceros de puntas finas ahí y ojalá con colores para poder distinguir los trazos. Ok, entonces, bueno, entonces si no hay preguntas en lo que es Cartón, terminaríamos aquí hoy. ¿Ninguna otra pregunta? Ok, estamos entonces con eso. Eh, con lo de con lo de la tarea, sí he estado recibiendo algunos correos de ustedes, no he revisado la totalidad, no, o sea, los he estado viendo que han estado llegando. Lo que quería decirles es, este, recuerden que, y yo tengo que darles un aval sobre el tema y ya estamos como muy encima de esto. Yo voy a enviarles, según la conformación, ya tengo por lo menos una persona ahí para cuándo hay que exponer, según las semanas que tenemos. Se los voy a enviar. Tengo varios correos. No sé si hay alguien que todavía esté sin grupo, porque digamos, voy a revisar los correos que tengo de ustedes y voy a trabajar con eso. Quien no esté en grupo, pues no tiene acceso al trabajo, ¿verdad? Entonces, para que estemos claros ahí. Entonces, eso para tenerlo claro ahí. Y como les decía, pues necesito que me cuenten de sus temas para yo decirles, sí, váyase por ahí, ¿verdad? Porque de momento han sido como ideas muy de lluvia de ideas, nada más como estuvimos pensando en tal cosa, ¿verdad? Entonces, si quiero, podría ser por WhatsApp, que me la escriban la idea, por favor, no me manden audios de 2 minutos y esas cosas, ¿verdad? Sino que las escriben, ¿verdad? Me escriben la idea y yo les digo, ok, vámonos por ahí. Yo les di una identificación de grupo, usen ese número, porfa, por facilidad, nada más. Me dicen el grupo tal, este es el tema. Entonces, puede ser así por WhatsApp, ¿verdad?
ahí yo les puedo preguntar, va y viene, y les digo, ok, vámonos con eso, ¿verdad? Para ya trabajar sobre algo concreto. Eh, y les estoy dando esa otra información, tal vez hoy, si no mañana. Eh, no sé, ¿alguna pregunta al respecto? Ya el mío es ese, ¿verdad? Que yo le dije, ¿verdad, profe? Pero confírmemelo, porque me lo tiró así. Y yo lo tomé como es lo que se me acaba de ocurrir. No, Pero no, no. mira, ¿Cómo se me iba a ocurrir ese título de la nada, profe? No, es ese, el que yo le escribí. Voy a volvérselo a confirmar, sí, pero por favor, vuélvamelo a confirmar, porque es que en el chat se pierden los mensajes, entonces se van tirando para atrás y después cuesta mucho encontrarlos. De momento no tengo ni uno solo confirmado, se los digo a todos. Entonces, porfa, me los van definiendo, ¿ok? Me los van definiendo, entonces. Listo, entonces, no sé, creo que estamos, Profe, ¿verdad? Sí, ¿cuándo avisa usted las fechas o cuándo le toca a cada grupo? entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana se los estoy comunicando Ok, gracias. para que ya salgan de eso. Entre hoy y mañana. de ahí le mandé la confirmación. Y acabo de escuchar ya. De hecho, ya le acabo de quitar los sonidos al WhatsApp para que no suene en clase, que no quede. Ok. Eh, listo, entonces. No, si no hay más, entonces terminamos por hoy acá. Que les vaya bonito. Se cuidan y nos hablamos el próximo viernes. Pasen bonita tarde.